Hola, bueno, este video quise hacerlo con la intención de contarte obviamente un poco más de mí, de mi experiencia, de todo lo que he vivido en lo que yo considero ha sido mi camino de llamado, de propósito, de transformación, de sanación y evolución, ¿sí? Y obviamente lo que he aprendido, ¿no? Durante ese proceso para ayudarte también a ti en tus procesos internos, porque con ello pues le hago honor a lo que yo considero es mi propósito y llamado, que es el servicio a las mujeres a sanar para evolucionar, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto eres nueva aquí en esta comunidad y no hemos tenido tiempo de conocernos y prácticamente lo que conoces de mí es que soy acompañante en procesos de desarrollo personal y espiritual con mujeres, ¿sí? Pero antes de dedicarme a esto, yo era abogada. Abogada, e incluso alcancé a hacer una maestría en negocios, creyendo que que eso me iba a dar lo que estaba buscando en ese momento, que era realización profesional y plenitud, ¿no? Obviamente. Pero justo después de yo terminar la maestría, ¿sí? Yo tenía como 5 o 6 meses de embarazo cuando terminamos la maestría con mi esposo, y cuando nace mi primer hijo, yo entro en lo que yo considero una crisis existencial, una crisis de identidad, una crisis de propósito, ¿sí? Porque había algo que me llamaba, había algo que me decía, mira, lo que estudiaste no es a lo que te vas a dedicar, o por lo menos no es lo que te llama, no es lo que te está llamando, ¿sí? Y ese proceso para mí fue muy difícil porque te podrás imaginar teniendo como base eh, dos, dos profesiones incluso como tan rígidas, tan estructuradas, pues para mí no cabía en mi cabeza todo esto a lo que me dedico actualmente, que es más femenino, intuitivo y que tiene todo que ver con el ser y la espiritualidad, ¿sí? Entonces, para hacerte el cuento corto y llegar al punto que quiero, que es unirlo con las tres cosas que aprendí, pues en esa época, para mí, lo primero, la primera crisis que yo tuve fue, wow, ¿cómo así que voy a echar por la borda todo lo que he hecho hasta ahora? Porque yo creía que estaba terminada, ¿no? Yo creía que yo era un producto terminado y que como producto terminado no tenía la opción de volver a empezar, no tenía la opción de empezar de ceros, sobre todo con el bagaje que ya yo tenía, ¿no? Con la experiencia que ya yo tenía en cuanto a formación profesional. Entonces, lo primero que quiero decirte es que no eres un producto terminado, ¿sí? Y que puedes permitirte esos momentos de volver a empezar. Puedes permitirte esos momentos de volver a decidir. Puedes decidir por tu vida. Puedes decidir por tus sueños, ¿sí? Y que el entorno que te está envolviendo y obviamente tus creencias y todo lo que tú das por hecho, sobre todo el hecho de creer que ya estás terminada, no, no coarte tu libertad y no coarte el camino de propósito que estás a punto de empezar, si es que es tu caso, que te encuentras en una crisis de ese tipo en estos momentos de tu vida. Entonces lo primero es decirte eso y que te preguntes, ¿ya soy un producto terminado? Ya no, ya, ¿será que puedo volver a decidir? ¿Será que puedo volver a empezar de cero? ¿Será que me puedo permitir vivir mis sueños? ¿Será que me puedo permitir vivir en plenitud? ¿Sí? Y obviamente esos cambios son muy duros, son muy difíciles. Yo no te lo voy a negar. Ese cambio es duro, pero es aún más duro cuando tú te resistes al llamado que estás teniendo, ¿no? Y al cambio que estás teniendo. Entonces, lo primero es que te des la oportunidad de siempre estar rompiendo tus esquemas y tus estructuras mentales
tus estructuras sociales, tus estructuras familiares, todo aquello que te está limitando, que te permitas romperlo para que puedas vivir tu llamado, para que puedas vivir tu esencia, para que puedas vivir tu ser individual, ¿sí? Eso por una parte. Luego, lo segundo que quiero compartir contigo es que tú, una vez tomas esa decisión, claramente va a venir el miedo y la inseguridad. Y lo que te quiero decir con respecto a esto es que ojalá te muevas rápido de ahí. Ojalá y salgas de ese ciclo de miedo e inseguridad rápido, porque te puedes demorar, ¿sí? A mí me pasó mucho tiempo, todavía me pasa con ciertas cosas en donde el miedo me ha atrasado mucho. Y la verdad es que al final uno termina haciendo lo que sabe que tiene que hacer, pues si lo que quiere es alcanzar su máximo potencial, ¿no? Pues si uno no se quiere mover de la zona de confort y si uno se está resistiendo al cambio, pues no hay mucho que hacer. Pero que sí, cuando tengas mucho miedo y mucha inseguridad, primero hagas un proceso profundo de autoconocimiento, porque el autoconocimiento te va a permitir a ti tener certeza de dar ese paso, ¿sí? Y obviamente cuando tú tienes certeza te acompaña un miedo, pero es un miedo, como decimos allá en mi tierra, un miedo sabroso, un miedo como juguetón, ¿no? Un miedo, ¡ay! Se me corrió esto. Un miedo como sabroso, como juguetón, como voy a hacer algo que sé que tengo que hacer, pero que me asusta muchísimo. Dios mío, ayúdame, ¿sí? Y obviamente hay miedo porque estás muriendo, ¿no? A lo conocido. Parte de tu ego, de tu personalidad está muriendo. Entonces, claramente hay miedo, pero que no por eso te quedes mucho tiempo en el círculo vicioso y que no te demores en tomar tanta acción cuando sabes al final lo que tienes que hacer, ¿no? Y el tercer punto, que está muy unido al segundo, es que si te mata la ansiedad, si te matan los miedos, si te mata todo, que no hagas esto sola, ¿sí? Que no hagas esto sola. Lo que yo he aprendido con lo que llevo de experiencia dedicándome a estos temas es que obviamente tú tienes unos límites, ¿no? Tú tienes unos termómetros internos, tú tienes unos límites internos. Y cuando estás a punto de traspasar ese límite, es cuando te devuelves, es cuando te autosaboteas. ¿Por qué? Porque necesitas volver a lo conocido. Y por eso hay tanto miedo y tanta ansiedad y por eso uno se paraliza tanto, ¿sí? Pero entonces cuando te veas ahí, no lo hagas sola, porque te puedes demorar más en el proceso, ¿sí? Te puedes demorar más en el proceso. Y no sé si a ti te pasó, pero a mí sí. Y ese fue algo que aprendí este año, porque llevo como un año que tomé la decisión de volver mi negocio un emprendimiento digital. Y es que yo quería hacerlo todo sola, ¿sí? Yo quería hacerlo todo sola y eso me atrasó un montón y me trajo nuevos miedos y nuevas inseguridades, ¿sí? Entonces el mensaje es que no lo hagas sola porque ya hay una persona que lo logró y que te puede acortar el camino. Ya hay una persona que lo logró y te puede acompañar. Y claramente si tú estás en una situación que no has podido resolver es porque no tienes las herramientas y las habilidades para hacerlo. Y por eso tienes que salir a buscar ayuda. Sobre todo porque muy seguramente atrás de esa decisión, de esa primera decisión que uno toma de wow, ya no soy un producto terminado y voy a tomar esta decisión para mi vida, muy seguramente para reafirmar esa decisión, uno inconscientemente toma la decisión de decirlo, lo voy a hacer, te lo voy a demostrar y lo voy a lograr sola. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque vuelves y empiezas el ciclo. No estás terminada, es decir, que no lo sabes todo, no lo conoces todo. Cuando estás ahí, que sabes que no estás terminada y que tienes que tomar una decisión, viene el miedo y la ansiedad y la inseguridad. Y que si te quedas mucho tiempo ahí y no buscas ayuda y no buscas hacerlo sola, muy seguramente vas a poder salir de ahí más rápido, ¿sí? Entonces, esas son las tres cosas que quería compartir contigo.
Una última cosa, y es con lo que quiero cerrar. El video se me hizo un poco largo, wow, no me había dado cuenta. Y es que quiero invitarte a que esto que yo te estoy contando, si es que lo has vivido en algún momento o lo estás viviendo, es que te permitas ser mujer en ese momento, te permitas experimentar tu energía femenina y te permitas ser vulnerable, ¿sí? Como le digo yo a mis consultantes, aprender a nadar, aprender a respirar, perdón, debajo del agua, porque eso va a abrir tu corazón, va a sanar tu corazón, va a haber una apertura de tu corazón, ¿sí? Que lo hemos estado cerrando hace muchísimo tiempo, pues, por lo que ya sabemos que está viviendo la humanidad y el ser humano. Entonces, nada, quería decirte esto. Espero que esta parte de mi historia te sirva para tus procesos internos. Y quiero decirte que yo te veo tus necesidades emocionales no resueltas, y que sepas que yo creo en ti, en tus sueños y en todas tus potencialidades que están por emerger. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un lindo día. Chao.